Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que el tema de la inmigración está copando el debate político no solo en Francia, sino también en Europa, instrumentalizado sobre todo por la extrema derecha. Habría que echar la mirada atrás al Chile de los años 60 para recordar personajes como la cantante Violeta Parra, que invitaba al público a luchar por sus sueños más allá de obstáculos como el idioma, el origen o la clase social que se interpongan en su camino. Y esto es precisamente lo que hace nuestra invitada de hoy, la chilena Sally Campuzano, actriz y dramaturga de la compañía de teatro francesa El Poudou de Briançon, en plenos Alpes, que presenta el espectáculo Violeta Cromática, basado en la vida de Violeta Parra. Muy buenas tardes, Sally Campuzano, por Hola, estar buenas aquí tardes. con nosotros. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Personajes como Violeta Parra marcan el destino de todo un país, ¿no? Chile. ¿Qué imagen tenías tú cuando eras niña de Violeta Parra? Violeta Parra siempre fue una figura bien misteriosa porque, bueno, yo nací en plena dictadura. Entonces toda su música era como que pasaba de manera subterránea. No era algo que estuviera muy permitido ni que fuera muy escuchada. Uno la recibía un poco por los cantos de gente cercana, un cassette un poco clandestino que llegaba a las manos de la familia. La conocí mucho más cuando ya era adolescente, cuando volvió la democracia en Chile, que empecé a hacer teatro y ahí entre medio de eso empecé a descubrir un poco la figura de Violeta. Más allá de Gracias a la Vida, que es una canción súper, vamos a decir, robada por la derecha chilena, no conocía mucho más, la conocí de a poco. Entonces siempre ha sido un descubrimiento paulatino a lo largo de mi vida, digamos, el legado Violeta. Su paso por Francia en los años 60 es el punto de partida de vuestra obra, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad uno ha escuchado mucho de Violeta. Cuando uno es chileno, uno crece con la figura de Violeta, su familia, etcétera. No era algo que precisamente nos llamara la atención. Sin embargo, la directora de la obra, Sandra, que es la que pensó, digamos, el proyecto como primera vez, encontró en este punto de partida en Francia y en Europa, digamos, de Violeta en Europa, algo en lo que nos sentíamos súper reflejados. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, sobre todo porque es un periodo que en Chile no se conoce mucho. El periodo de viajes de Violeta no es algo de lo que hablemos mucho. Todo el mundo lo sabe, pero no es algo en lo que se haya indagado muchísimo, digamos. Y sobre todo mucha gente no conoce su faceta de artista, ¿no? Claro, además en Chile no se conoce mucho su parte de artista visual. Con el museo que se inauguró hace algunos años sí, pero también es muy limitado en relación como a su música. Ujú, Permíteme, Sally, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago ujú. en 1982, bueno, a finales de la dictadura de Pinochet, donde vas a estudiar escritura audiovisual e interpretación. ¿Qué tipo de teatro te interesaba cuando empiezas tus estudios? Yo empecé mucho haciendo teatro, bueno, en la calle, vamos a decir, y muchos talleres para jóvenes, porque cuando llegó la dictadura, o sea, cuando acabó la dictadura en Chile, hubo una explosión cultural. Entonces hubo también muchos actores que llegaron, hubo actores del Teatro del Silencio que llegaron de vuelta a Chile, por ejemplo, que habían estado trabajando acá. Entonces trabajé mucho en ese estilo de teatro, como el Teatro del Silencio, el teatro de calle, de expresión corporal, etc. Y poco a poco después empecé a interesarme en otro tipo de teatro, más contemporáneo, más centrado en el texto.
digamos, ese es un poco como mi camino. Esos años 80 se podían comparar a la movida madrileña después de la muerte de Franco, ¿no? Post 80, digamos, principio de los 90 quizás. Porque en los 80 hubo una movida madrileña, pero mucho más, vamos a decir, subterránea, era mucho más alternativa. En los 90 fue una explosión que fue mucho más abierta y más, vamos a decir, compartida por todas las edades y por toda la gente. En los 80 estaba como más, era clandestino en realidad. Imagino que tu adolescencia fue todo menos aburrida, ¿no? Sí, fue una suerte finalmente esta vuelta a la democracia que tocara justo con mi época, digamos, de adolescente. Fue una suerte porque tuve muchas oportunidades y acceso a un fenómeno cultural que yo creo que fue inédito y que con el curso de los años se ha ido apagando, expandiendo, exclusivizando, no sé si podemos decirlo así, porque claro, cuando empezó esta explosión todo era gratis, había muchos talleres, había una efervescencia, digamos, en el aire que se ha perdido con el tiempo. Ahí en Chile vas a ser cofundadora de la compañía Teatro Niño Proletario, que es el título de un cuento de un argentino, Osvaldo Lamborghini, un cuento terrorífico realmente, ¿no? ¿Cómo se os ocurre poner ese título? Ese título tan terrible. Bueno, la compañía la creamos cuando estábamos en la escuela de teatro con el codirector, digamos, de la compañía con quien fundamos la Niño Proletario. Y en esa época estábamos leyendo mucha literatura latinoamericana, pero también descubriendo autores que en Chile no eran muy conocidos como Osvaldo Lamborghini. Y a nosotros nos interesaba trabajar mucho el hiperrealismo y ese libro, ese cuento, digamos, es hiperrealista y por lo mismo es tan crudo. Y interpretaba súper bien la estética y el lenguaje que queríamos trabajar con la compañía. Por eso le pusimos así. En el sur de Chile, en plena Patagonia, vas a crear el festival Cielos de Infinito. Imagino que sería un festival de verano, ¿no? Sí, sí, aunque no siempre era verano cuando lo hacíamos. Sí. Y también, esa fue una locura en realidad. Una locura que no sé si haría ahora, porque cuando lo creamos éramos cuatro jóvenes recién egresados de la escuela de teatro. Fuimos a parar allá un poco casi como con una utopía, ¿no? De democratizar la cultura en un momento en que en Chile ir a la Patagonia era muy difícil. Era toda una odisea llegar allá. Había que mandar las escenografías un mes antes del festival en camión. El camión pasaba por Argentina. A ciertas islas íbamos en aviones militares o en barco para poder presentar las obras. Fue una gran escuela. Y existe todavía el festival, sigue. Hay que tener una cierta voluntad, ¿no? Para claro que sí. Había que estar súper convencido. Te vas a implicar también en la defensa de las autoras dramáticas mujeres en el Women Playwrights International. Vas a acabar incluso siendo directora de la 11ª edición que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, en África del Sur. Sí, o sea, en Chile y en Ciudad del Cabo también fui. Sí, fue un azar. En realidad existe esta... ¿cómo podemos decir? Esta asociación de dramaturgas femeninas la crearon en el 89 en Estados Unidos, un grupo de dramaturgas, y poco a poco esto fue creciendo y cada 3 años se organiza una conferencia en distintas ciudades del mundo. Y yo estuve seleccionada en Suecia con una obra que había escrito para una lectura y habían pocas latinoamericanas y me propusieron participar y dije, ya, bueno, y como me lancé ahí con todo. Entonces organicé la comitiva que fue a Ciudad del Cabo el 2015 y después fui la directora de la conferencia que se hizo en Chile el 2018. Es curioso que la dramaturgia, la escritura teatral es muy masculina, ¿no? Incluso dramaturga no se suele utilizar, ¿no? Sí, exactamente. Siempre a mí me produjo mucho conflicto el hecho de crear una categoría, de tener que crear una categoría para las mujeres que escriben, porque uno solo escribe, no tiene nada que ver con el género. Y de hecho, por ejemplo, yo personalmente cuando escribo, no escribo pensando en una escritura de género, solo escribo. Pero finalmente cuando uno ve todas las dificultades, que son bien universales, porque esa conferencia me permitió conocer mujeres de todas las latitudes, de África, de Asia, de América Latina, etc., uno se da cuenta que compartimos todas las mismas dificultades. Somos menos publicadas, nuestras obras son menos llevadas a escena, en general en los catálogos no nos mencionan. Entonces son hechos, digamos, concretos que justifican la creación de instancias como esta conferencia.
Hay que desfacer entuertos, como Claro. decía el Quijote. En el 2016 vas a obtener incluso el primer premio del concurso de dramaturgia del Teatro Nacional de Chile con una obra que se llamaba El automóvil amarillo. ¿Qué era el automóvil amarillo? El automóvil amarillo era sobre todo una bifurcación, como una separación, porque lo escribí cuando ya había llegado a Francia y tenía que ver un poco como la pérdida de sentido, de por qué uno hace las cosas. Cuando yo llegué acá estaba súper perdida, no sabía muy bien por dónde ir. Y el automóvil amarillo es eso, son 3 personas que se encuentran en la noche con un auto varado al borde del camino con las llaves puestas y tienen que decidir qué hacer. Y cada uno llega con sus problemas existenciales, entonces tiene que ver, es toda una simbología. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos? ¿Nos vamos lejos? Si lo tomamos nos pueden acusar de robo, o lo usamos el auto para matarnos porque ya que íbamos a matarnos terminemos de hacerlo con este auto que encontramos, etc. Esto digamos, es una obra muy metafórica. Quizás sobre la existencia. ¿Vas a representarla aquí en Francia quizás algún día? Sí, me gustaría. Es uno de los proyectos a futuros de la compañía. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te trae a Francia? Llevas en Francia desde 2010. Sí. Y además vas a mudarte a un pequeño pueblito en las montañas, ¿no? en el Alpe, justo como en los Andes chilenos casi, ¿no? Sí. Bueno, fue casualidad y el amor. Yo me estaba yendo a estudiar a Buenos Aires y entre eso me crucé con un francés y me vine a Francia. Para hacerlo corto, porque la historia es larga. Y llegué acá y bueno, me casé, mi marido es francés y guía de montaña, guía de canyoning. Entonces había que buscar un lugar en donde pudiéramos compatibilizar nuestras vidas súper diferentes. Cuando yo llegué a Francia no hablaba francés tampoco, entonces así llegué a vivir a Briançon, que es una ciudad de montaña. Que es conocida por el fuerte, una fortaleza increíble. Por la ciudad Vauban, que es una ciudad amurallada. Que domina los Alpes, ¿no? Claro, patrimonio de la UNESCO. Es la ciudad más alta de Europa. Imagínate. Briançon. Ahí precisamente nace la compañía El Pudú. Por cierto, ¿qué es el Pudú? El pudú. El pudú es un ciervo endémico de la cordillera de los Andes. Es uno de los ciervos más pequeños del mundo. Es muy característico del sur de Chile. Y a mí me interpretaba muchísimo esta figura del pudú que pasa como que es súper hábil para pasar entre el follaje de los bosques para que no se lo coma el puma, etc. Un poco como me sentía yo en los Alpes, ¿no? Chiquitita cuando llegué y tratando un poco de hacer mi camino entre medio de esos bosques que encontré. Y por eso también le puse así a la compañera, un poco la relación que tenía, un poco el puente que podía crear entre los Andes y los Alpes. ¿No encontraste algún pudú ahí en los Alpes franceses? No hay. No, son mucho más grandes los Lástima, pudú, ¿no? alpinos. Un ciervo de bolsillo. Sí. Cuéntanos, abordas la inmigración, el tema de la inmigración en tu obra Emilio del Bosque, la primera obra que haces con el teatro El Pudú. Vamos a ver el tráiler. Emilio, une nouvelle à t'annoncer. Nous allons déménager. Emilio, tu pleures? Tu es triste? Les maisons sont empilées les unes sur les autres en formant des grandes tours qui peuvent même chatouiller les ciels. La ville est immense. Il y a beaucoup de monde. Ça sent très mauvais les métros. En fait, je n'ai pas du tout senti que la ville m'attendait à bras ouverts. Hein. Non. En fait, je trouve que la ville, elle se fiche de moi quand même. Dans ma nouvelle école, il y a une maîtresse qui s'appelle Brigitte. Vous voyez ces montagnes au loin? Emilio vient du village derrière cette montagne. Il me rappelle mon ancienne maison. Emilio, tu as un pouvoir que peu d'enfants dans le monde ont la chance d'avoir. Je m'en fous. Je n'ai pas envie d'être gentille. J'ai pas envie de m'adapter. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai une idée. Alors. Bon, les amis, on va commencer la visite de la forêt.
¿Te sentías como Emilio de la obra Emilio del Bosque? ¿Querías volver a Chile quizás en estos primeros meses en Francia? No hablabas ni siquiera francés, ¿no? Claro, sí, 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 me sentía diferente. Esta obra nació sobre todo de sentirse diferente, porque yo creo que a veces incluso ni siquiera tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con más de donde uno viene, del entorno, de la geografía. Yo soy súper citadina, nací en Santiago, crecí en Santiago, toda mi familia es de Santiago. Y llegué a vivir a la montaña y para mí fue otro mundo. Más que estar en Francia, en realidad fue el hecho de vivir en plena montaña, con inviernos con nieve y con gente que tenía claramente una cultura de vida completamente diferente a la mía, y yo me sentía súper diferente, no por ser chilena, sino por ser citadina. Me vestía diferente, de hecho luché mucho tiempo por no tener una dudún. Yo creo que era la única persona en Briançon que no tenía dudún. ¿No se te ocurrió llevarte a tu marido a París y fundar algo aquí en París? No, era difícil. Yo venía muy cansada también del training cultural. Quería hacer una pausa entre el festival, la compañía en Chile. Y por otra parte, bueno, mi marido trabaja en montaña y yo venía llegando, entonces alguien de los dos tenía que trabajar de manera más segura. Entonces ya ahí nos fuimos quedando, hemos tratado de irnos, de buscar otro lugar intermedio, estamos tratando de acercarnos un poco a Marsella, pero no es fácil también. Hemos echado raíces también. En París solo hay dos montañas, Montmartre y Montparnasse. Claro. ¿No? No son muy altas, además. Volviendo a Violeta Cromática, no es una biografía de Violeta Parra. No es una biografía. Usamos su biografía, contamos quién es Violeta, pero lo contamos desde nuestro punto de vista y de cómo nos reflejamos en su periplo de migrante. Entonces la obra está súper centrada en ese periodo y sobre todo en imaginar cómo ella vivió ese periodo. Porque como no hay muchos documentos, no podríamos hacer algo como calcado al pie de la letra. En el fondo, en la obra se juntan, se superponen dos relatos. El relato de estas dos narradoras que trabajan en una ONG que ayudan a migrantes y que se hacen preguntas en torno a la migración, la diferencia, los acentos, y la figura de Violeta y cómo transita, digamos, en esta migración europea. ¿Cómo imaginabais la vida de Violeta Parra aquí en Francia? Algo como la tuya, ¿no? Quizás un poco sí, desenraizada. Claro, uno se lo imagina, y lo que es sorprendente, eso sí, en Violeta, que cuando Violeta llegó a Europa, ella no hablaba francés, porque de hecho ni siquiera pensaba que iba a vivir en Francia, y llegó sin ninguna idea, sin ningún proyecto, y llegó de hecho como en un viaje y se fue quedando, primero 2 años, después volvió y se quedó otro par de años, pero con una voluntad, que eso, en realidad es eso, como ella llegó a exponer en el Museo del Louvre, en el Museo de Artes Decorativas, solo con las ganas. O sea, fue a tocar a la puerta y le dijo al director, tengo mi arpillera, las quiero exponer. O sea, algo que a nosotros no se nos ocurriría hacer, no se nos pasa por la cabeza. Entonces, esa convicción es lo que uno hace, que cuando uno llega a otro país, uno la pierde absolutamente. Es importante la audacia a veces cuando llegas a un sitio extraño, como otro país. Claro, porque uno... Sobre todo, por ejemplo, el medio cultural francés es muy rico, pero es muy centrado en sí mismo. Y si uno no está en París, que es donde hay distintas corrientes, que hay distinta gente, que es más abierto al mundo, es súper difícil demostrar desde de dónde uno viene, lo que ha hecho y lograr hacer redes. No es tan evidente. ¿Cómo reaccionan los habitantes de Briançon ante el teatro El Pudú? Y vuestro acento, porque tenéis un acento claramente chileno. Sí, bien, reaccionan bien. Igual nunca yo me he sentido tan difícil, o sea, como se me olvida que tengo un acento. En realidad me acuerdo después de haber actuado que la gente dice, el acento. De hecho, en la obra Violeta Cromática nos reímos un poco de las expresiones de la gente en relación al acento. Il est joli ton petit accent, garde ton petit accent. Como si uno pudiera cambiar su acento. Muy diplomáticos. Claro. Pero no, es una muy buena recepción. Además que Briançon es una ciudad de montaña, está al norte del departamento des Alpes, al norte de la región PACA. Y hay una dinámica cultural, pero de compañías profesionales, de artistas profesionales que viven en el territorio no hay muchos, somos muy, muy poquitos. Entonces el hecho que existe una compañía es muy apreciado por la gente. ¿Cuándo podrán ver nuestros
oyentes la obra Violeta Cromática. En Briançon, quizás. Sí. Y, este verano vamos a actuar en el Château de Montmartre, a 1 hora de Briançon, cerca de, digamos, de Gap, en la programación de verano del departamento des Alpes. Y estamos buscando fechas. Estamos buscando fechas porque este proyecto, digamos, se creó de manera súper descosida a causa del COVID. Teníamos que ir a crearlo en Chile, después traerlo de vuelta a Francia. Entonces no pudimos hacer las cosas en el orden. Poco a poco. Así que poco a poco estamos ahí. Terminamos de crearlo hace un mes en Aubagne, en la distillería, en lugar de residencia. Lo creamos hace 3 semanas. O sea, terminamos de crear la obra y ahora estamos en la etapa de la difusión buscando fecha. Y estoy seguro que será mucho más fácil que irse a Patagonia en avión claramente. militar. Aunque a veces cuando nieva en Briançon no es tan fácil salir tampoco. Muchísimas gracias, Sally Campuzano, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con Muchas esta gracias obra, por la invitación. con Violeta Cromática. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Santiago seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.